Cuando era pequeña, cuando era niña, no sabía identificar el sentimiento de fracaso ni de la frustración, porque yo simplemente me enojaba y me ponía a llorar. O sea, y es lo normal, la reacción normal de una niña que no entiende y no sabe cómo lidiar con este tipo de sentimientos. Lo que sí me ayudó es a ver que no era la única niña que estaba en ese entonces con ese sentimiento. Una carrera porque yo he crecido en un ambiente de ingenieros. O sea, mi padre es ingeniero, mis tíos son ingenieros. Entonces mi padre siempre me decía que también tire para el lado de la ingeniería. Ojo, la ingeniería a mí me parece una ciencia muy, muy interesante porque aprendes muchas cosas, o sea, la mecánica absolutamente de todo, y a mí me parecía muy interesante, pero no me veía. Entonces se los dije a mis padres, me voy a España. Se quedaron así como que, ¿qué? ¿Cómo que te vas? Digo, sí, me voy a estudiar, necesito seguir aprendiendo, necesito seguir ampliando mis horizontes y siento que es algo que necesito hacer. Voy a estudiar un máster de dirección de alta gerencia empresarial y después se me dio la oportunidad de hacer la especialización de finanzas internacionales, una estabilidad aquí en España. Trabajo y no solo una estabilidad económica, sino también una estabilidad emocional, una estabilidad mental. Porque quiero estar en paz conmigo misma y estar en paz en el lugar donde estoy viviendo. O sea, ese es uno de los motivos por los que yo me levanto. Antes de empezar, quiero pedirte un pequeño favor. Si disfrutas de este podcast y crees en nuestro propósito de inspirar y dar herramientas a adolescentes para que elijan su carrera con confianza, suscríbete ahora. Es sencillo, gratuito y hace una gran diferencia. Síguenos también en Instagram y TikTok para más contenido. Y si conoces a alguien que podría beneficiarse de esta información, compártelo. Juntos podemos crear una bola de nieve que llegue e inspire a miles de jóvenes. Gracias por ser parte de este movimiento. Ahora disfruta del siguiente episodio. Hola, bienvenidos todos a un episodio más de Hermana Mayor. El día de hoy conversaremos con Yanela Benítez. Es una profesional que creo representa perfectamente lo que significa adaptarse a cambios. Es una persona apasionada también por la planificación estratégica, por la gestión organizativa y sobre todo, y demostrado, creo yo, por el aprendizaje continuo. Ha estudiado tanto en Perú como en España y ha participado también en programas formativos de empresas como Huawei y Telefónica que conectan el talento joven con la tecnología. En esta conversación vamos a descubrir cómo ha logrado unir la mirada estratégica con su curiosidad por la tecnología y cómo se prepara para los desafíos del futuro laboral. Uh-huh. Y qué consejos tiene para todos aquellos que están recién empezando este camino profesional. Bienvenida, Yanela, empecemos. Muchas gracias, muchas Cuando gracias. tenías 15 o 16, Yanela, no sé si te imaginabas ya esta carrera tuya de administración y cómo terminas estudiando en España, o fue un camino totalmente distinto a cómo lo pensabas. La verdad ha sido totalmente distinto. A ver, cuando tenía 15, 16 años, lo único que estaba pensando era en terminar el colegio. La verdad. Entonces, muy ligado a esto estaba que también quería viajar. O sea, cuando tenía esta edad, yo empecé en el deporte, en la gimnasia artística. Entonces, entrenaba mucho y me iba a competir. Entonces, de lo que he aprendido de este tipo de rutina, porque es una rutina tener esta disciplina de tener que comer tanta cosa y después entrenar tantas horas, entonces era algo muy retador para mí, para mis 13 hasta los 16 años que tenía. Entonces, em, es, em, como tenía que viajar yo para las competencias, no podía ir siempre con mis padres, entonces yo tenía que viajar sola. Entonces, yo creo que parte de la curiosidad se, se generó ahí, buscar nuevos lugares, conocer nuevas culturas, conocer nuevas personas, probar nuevas cosas. Entonces,
A los 15 16 años, eso era más que todo en lo que soñaba, en seguir conociendo, aparte de que también era una niña, soñaba con conocer a One Direction, Justin Bieber, o etc. de cosas. O sea, muy de lado la parte niña, pero también estaba empezando a madurar un poco más rápido porque tenía que ser mucho más constante. Entonces, sí, yo sé que esto va a ser a futuro, o sea, una pregunta más adelante, pero yo creo que una de las partes que me ha enseñado a afrontar un reto de estar prácticamente en otro lugar, o sea, fuera de Perú, porque estoy en España ahora, fue que desde pequeña ya estaba esta parte independiente de mí, de tener que lidiar con entrenamientos, con los coaches, que tener que lidiar con la competencia más que todo, y sobre todo lidiar con el sentimiento de derrota, porque no siempre ganaba. Y siendo una niña es muy complicado explicarme, o sea, que me explicaban a mí, porque obviamente era complicado para mí entender. La primera vez sí fue horrible, pero ya las siguientes veces fue como que, di lo mejor de mí, entonces estoy muy contenta con lo que he obtenido y me iba con la cabeza en alto porque con muchos niños compitiendo, pues yo me sentía, la verdad, muy bien teniendo este tipo de experiencias. Bueno, sí. Yanela, entonces retrocedamos ahí. Cuál es tu carrera y dónde estás ahora? Ok, ok, genial. Me gusta que me guíes porque me pierdo mucho y hablo bastante. Ok, yo estudié Administración de Empresas en la UDEP, ok, en la UDEP de Piura. Y actualmente estoy viviendo en España y estoy enfocada en el rubro de la consultoría financiera, planificación estratégica y todo este tipo de eh, combo que viene acompañado, pero también trabajo para Perú. Entonces es como que me gusta mucho trabajar, me gusta mucho estar en contacto con las personas. Estaba haciendo teletrabajo Perú full time, pero me di cuenta de que el contacto con la computadora no es igual al contacto con las personas. Y esto es una parte que a mí me gusta mucho, tener contacto con las personas, tratar directamente con ellas y siento que la computadora y las herramientas de Zoom, Teams y todo esto ayudan mucho, pero no son como antes. O sea, yo creo que el COVID marcó un antes y un después, entonces eso. Muy bien, Yanela. Entonces, ya nos contaste un poquito de cómo fue tu vida a los 15 años, esta disciplina que te trajo consigo practicar bueno, deportes en general, ¿no? Ujú, sí. Eh, pero ¿cómo fue ese momento en el que ya dijiste, me toca decidir a qué universidad, qué carrera? Eh, ¿Alguien influenció en esa decisión? ¿Cómo fue ese momento? A ver, es un poco complicado para mí. En ese entonces fue complicado decidir una carrera porque yo he crecido en un ambiente de ingenieros. Mi padre es ingeniero, mis tíos son ingenieros y cada uno tiene una ingeniería distinta, petrolera, industrial, mecanoeléctrica, química, entonces, y son hombres, entonces me he rodeado por hombres, como la única niña, por así decirlo. La única niña en edad de estudiar en ese entonces, las otras eran mucho más bebés. Entonces mi padre siempre me decía que también tire para el lado de la ingeniería. Ojo, la ingeniería a mí me parece una ciencia muy, muy interesante porque aprendes muchas cosas, o sea, la mecánica absolutamente de todo y a mí me parecía muy interesante, pero no me veía, no me veía y doy gracias a Dios de que en ese entonces las universidades seguían invitando a los colegios a participar de estos eventos para conocer las carreras y hacer mucho tipo de preguntas. Entonces, yo recuerdo que a mi colegio llegaron muchas universidades, llegó la UDEP, llegó la César Vallejo, llegó la Nacional, bueno, creo que la Nacional no, pero nosotros íbamos. Y a mí me gustó mucho el campus de la UDEP de Piura porque es un bosque. Entonces yo dije, yo quiero estudiar aquí. Luego estaba el tema de si ingresaba o no ingresaba, pero evidentemente sí ingresé. Y cuando di el examen, yo entré a todas las carreras. Entonces yo dije, bueno, aquí entra la parte de decidir a qué carrera voy, porque
cuando tienes el puntaje para entrar a todas las carreras, es como que, ¿a cuál elijo? Y yo conversándolo con mi mamá y con mi papá, yo les fui muy sincera y yo les dije, yo quiero estudiar empresas porque me gusta ver cómo funciona el detrás de una empresa. O sea, y yo lo veía más que todo porque mi papá tiene una empresa con, con mis tíos que son ingenieros. Entonces yo veía cómo funcionaba la empresa, pero como son personas de ingeniería, no entienden del todo cómo funciona una empresa. O sea, el tema del trato con las personas, el tema ya más financiero, más contable, todo eso yo no lo veía, como no lo aplicaban. Entonces yo dije, yo voy a poner mi granito de arena y yo voy a estudiar administración. Aparte porque me gustan los negocios, o sea, me gusta el dinero. O sea, aquí voy a ser 100% sincera, me gusta ganar dinero, me gusta hacerlo crecer. Entonces, estudié eso. Mm, Parte fue que mi mamá me apoyó y me dijo, es tu decisión, tienes que estudiar lo que a ti te guste, porque si al final decides una carrera y estás obligada a estudiarla, pues no te va a gustar, no te vas a sentir feliz y recuerda que tú vas a tener que vivir trabajando de esto. Claro. Entonces es eso, al final estudié, mi mamá me ayudó bastante, o sea, más que todo me dio el punch, el empujoncito para decidir, cosa que ya lo tenía decidido, pero al final sí que estudié eso. Pero ojo, el que haya estudiado administración de empresas no significa que haya dejado de lado el tema de la curiosidad con la ingeniería, porque de igual manera me he metido a aprender algunas cositas pequeñas de electricidad, de construcción, sé cómo leer un plano de AutoCAD, sé cómo funciona el AutoCAD, sé cómo hacer planos en 3D porque tenía una impresora 3D que o sea, me permitían jugar, o sea, en ese entonces jugar, ya después es tema trabajo, pero me pude meter a este tipo de cursos, bueno, cursos entre comillas porque eran de YouTube, entonces era autodidacta, por así decirlo. Pero ya después me fui involucrando más al rubro de la tecnología, que ahí es cuando me metí a Telefónica a estudiar unas cosas que nunca creí que me metería a estudiar, la verdad. Claro. Entonces estoy viendo, Yotela, que has explorado también en otros intereses y otras habilidades. Para Sí. ti, ¿qué tan importante crees que es eso, hacerlo desde antes para tomar la decisión de carrera? Yo creo que, bueno, yo he tenido no sé si es la buena suerte o la mala suerte de experimentarlo después de haber estudiado. Pero si yo hubiese tenido la oportunidad de hacerlo antes de, yo creo que hubiese tomado mejores decisiones, porque ahora que me veo y que estudio y que he tenido la posibilidad de experimentar una pequeña parte de cada sector, te puedo decir que me gusta mucho el sector de la tecnología. Me gusta Mm, mucho la parte de la programación, me gusta mucho el tema de la ciberseguridad. Y ojo, yo sé que estos temas no los vemos en el colegio como tal. O sea, es imposible que en el colegio me metan a codificar y ese tipo de cosas, pero yo creo que algún campamento, no sé, 2 días, 3 días, me hubiese bastado en ese entonces como para decidirme y tal vez estudiar de fondo lo que es la programación, que actualmente lo estoy estudiando, o sea, estoy estudiando Python, pero es un hobby para mí. Es un hobby para mí el aprender a escribir y programar. No lo veo como algo a lo que me dedicaría porque entiendo que para esto se necesita mucho tiempo y no le puedo dedicar todo el tiempo que amerita. Pero como hobby me encanta, como hobby me gusta. Pero eso sí, claro, si hubiese tenido la oportunidad de verlo mucho antes, lo hubiese visto, me hubiese decidido. Pero bueno, así es. claro. Pero igual una cosa no quita la otra. O sea, el hecho de Ujú, que hayas estudiado administración y ujú. no, por ejemplo, ingeniería de sistemas o informática, etcétera, no significa que ahora no puedas cursar No, estas cosas. Y precisamente por eso estoy haciendo estos mini cursos porque tengo entendido, a ver, no soy una pro en la informática y la programación,
pero se pueden hacer muchas herramientas y adaptarlas a la administración y a la automatización de procesos. Entonces, eso es lo que más me interesa, por eso estoy aprendiendo, porque me gustaría implementar estas dos carreras que me gustan mucho y optimizar todo esto. De hecho, esa es como la tendencia actual, el hecho de que tú no eres solamente un administrador encasillado en lo que se supone que debe ser un administrador. Cada vez Ujú, más es un administrador con intereses tecnológicos, un ujú, abogado con intereses tecnológicos o quizás un abogado con intereses medioambientales, de sostenibilidad, sí, otras cosas, ¿no? sí, tal cual. Así que súper válido ese hobby que seguro que te da herramientas que te hacen también más competitiva en el mundo laboral, Sí, ¿cierto? efectivamente. Ahora está con el tema de la IA y que dentro de nada nos van a reemplazar. La IA está tomando decisiones por las personas, muchas veces incorrectas porque no les das el contexto adecuado, pero no se descarta de que las personas puedan usar la IA como amerita. Entonces, sí, me gustaría implementar ese tipo de herramientas tecnológicas de informática y programación a ámbitos administrativos financieros. Sí, de hecho es una de las habilidades más requeridas últimamente, el saber Ujú, utilizar la inteligencia artificial. sí. Yanela, cuando comentaste de tus competencias en la infancia y cómo manejar eso de no siempre ganar, Ujú, ese manejo de la frustración ujú. y quizás también a veces incertidumbre porque no sabes a lo que te enfrentas, de repente cambias de competencia y también en la universidad no sé cómo fue esa transición del colegio a la universidad. Me gustaría saber cómo has lidiado con esos momentos de incertidumbre o sentimiento de fracaso a lo largo de tu camino. Ok. Cuando era pequeña, cuando era niña, no sabía identificar el sentimiento de fracaso ni de la frustración, porque yo simplemente me enojaba y me ponía a llorar. O sea, y es lo normal, la reacción normal de una niña que no entiende y no sabe cómo lidiar con este tipo de sentimientos. Eh, Tenía a mi entrenador, tenía a las madres que en ese momento acompañaban a las niñas más pequeñas. Incluso las niñas más pequeñas también no sabían cómo lidiar con este sentimiento, o sea, niñas de 5 o 6 años, o sea, es un poco más complicado. Eh, pero lo que sí me ayudó es a ver que no era la única niña que estaba en ese entonces con ese sentimiento. O sea, ver a más niñas también llorar, un poco molestarse, porque nosotros pensábamos, ¿en qué me equivoqué? Ya, en esta vuelta, en este pie, en esta mano, en esta posición. Entonces, pensaba, pude haberlo hecho mejor. Realmente, yo pensaba en ese entonces, es un error tan básico que me enfurece que haya cometido este error. O sea, ese era mi pensamiento en ese entonces. Pero cuando terminaba la jornada, hacía la premiación, recibía mi medalla, recibía de tercer puesto o de segundo. Yo apuntaba siempre a primer puesto, pero lamentablemente no siempre se podía. Siempre hay personas que están un poco más preparadas que tú. Entonces, lo que me decía mi entrenador era, esta persona te ha superado en esto, pues hay que trabajar en lo que ha fallado. Hay que identificar qué es lo que ha fallado y comenzamos la siguiente semana a pulir este tipo de errores. Entonces, esto me servía para identificar no solo los movimientos, porque también eran un poco inseguridades mías. O sea, ver a tantas niñas que iban a competir contra mí era como que me sentía una hormiguita, o sea, y que era una avalancha. Y no eran 5 o 10 niñas, eran 20 30 hasta 40 niñas que competían una sola temática, por así decirlo. Y claro, eran en parte también inseguridades mías. Entonces eso mi entrenador al menos lo fue trabajando conmigo, y no solo conmigo, sino también con las otras niñas, porque también competíamos entre nosotras. Pero la competencia entre nosotras ya era un poco más sana, porque nosotras sabíamos lo que era entrenar juntas, entonces nos alegrábamos de que cada una obtenga una medalla. A fin de cuentas éramos un solo club. Entonces, esto
conforme yo iba creciendo, el pasar de entrenar a la universidad fue un cambio muy brusco porque yo dejé de entrenar el último año del colegio. O sea, el último año del colegio mi mamá y mi papá me pusieron como tope, tú vas a estar hasta el último año. O sea, quinto de secundaria, que como en el Perú es quinto de secundaria, ya no vas a entrenar, porque tienes que estar metida en prepararte para ingresar a la universidad, cosa que se me hizo muy fácil, y pues terminar el colegio como con todos los honores, por así decirlo. Entonces, para mí fue un cambio muy brusco porque yo tenía una rutina. Yo tenía esta rutina de salir del colegio, llegar a comer, a almorzar, preparar mi maletín para irme a entrenar y llegaba a casa hasta las 9 de la noche. Después de las 9 me ponía a hacer las tareas o incluso las podía hacer en el colegio, en el recreo, y a dormir. Al día siguiente me levantaba a las 6 de la mañana, me iba al colegio a las 7:30 y todo se reiniciaba. Entonces, cuando yo dejé de entrenar, yo tenía tiempo, por así decirlo. Entonces me ponía a pensar, ¿ahora qué hago con este tiempo? ¿Ahora qué hago con este tiempo? Entonces mi mamá me ponía a estudiar. Mi mamá y mi papá me ponían a estudiar. Cuando ya ingresé a la universidad y comencé a ir a la universidad, fue otro cambio para mí, porque no todas mis amigas del colegio ingresaron a la misma universidad que yo y no todas ingresaron a la misma carrera que yo. Entonces era comenzar de cero, hacer amigos desde cero y para mí fue algo muy chocante porque yo tenía mi círculo de amigos del colegio, tenía mi círculo de amigos de la gimnasia y eran mis únicos círculos porque no tenía más amigos, por así decirlo. Entonces yo pensé, bueno, me va a costar aquí hacer amigos en la universidad, pero no, resultó que no, no me costó. La primera materia que cursé fue Administración General uno y la profesora, que me acuerdo muy bien, el Salama, el profesor El Salama, nos hizo grupos así muy aleatorios y ahí conocí a mis amigos que hasta ahora sigo manteniendo. Entonces, pero eso, el cambio para mí fue brusco. Fue muy brusco porque tenía una rutina y después pasé a no tener nada. Y considerando que los horarios de la universidad son como una coladera, o sea, tienes clase, tienes break, tienes break, tienes break, luego clase, clase, break, o sea, iba en distintos momentos del día. Entonces yo tenía que quedarme en la universidad todo el día, llevarme la comida, quedarme dormida en cafeta, porque no podía, si me regresaba a casa y volvía, prácticamente era el mismo viaje de ida y vuelta, se me consumía en la hora que tenía de descanso, entonces me rentaba mucho más quedarme en la universidad. La verdad, sí que fue duro. Ahora que me pongo a pensar, sí que fue para una niña que salía del colegio, que tenía todo bien cronometrado, pasar a la incertidumbre de no saber si es que se va a hacer la clase, pues sí que fue muy heavy, muy heavy. Pero sí. Yanela, ¿y cómo fue tus 5 años universitarios, tu transición después a la vida laboral? ¿También tuviste esos momentos de incertidumbre, de sentimiento de fracaso en algún momento? Eh, ¿Cómo has llegado a España y todo ese proceso ya Ok, después? ok. Durante los primeros años de la universidad, el primer año más que todo, eran materias que eran muy humanidades en la UDEP. Son materias de humanidades, filosofía, historia, geografía. Entonces, yo me dediqué a hacer amigos, la verdad. Me dediqué a hacer amigos y ya en los siguientes años de la universidad yo ya me metí eh, mucho más consciente en las carreras, en los cursos de carrera. Contabilidad, finanzas, administración, o sea, estadística, marketing y todo esto. Creo que fue en el tercer año que me metí a esta organización de la UDEP, de mi carrera, Súmate, que es una organización sin fines de lucro creada por alumnos para alumnos. Entonces, en esta ONG, es como una ONG, pero al final sí sacábamos dinero para los eventos. Yo entré a la parte de seminarios y talleres. Es una rama, por así decirlo. El objetivo de Sumate era hacer actividades para
que los estudiantes de la carrera de Administración, Economía y Contabilidad interactúen entre ellos y con los profesores. O sea, tener una mayor integración, que se conozcan. Networking. Prácticamente, prácticamente. Pero en ese entonces aún no tenía ese término de networking. En ese entonces no tenía ese término. Entonces lo que hacía Sumate era hacer distintos eventos, eventos deportivos, eventos de cursos, eventos en los recreos, y no sé si tú sepas, pero la UDEP, al menos en Piura, el tema de las Olimpiadas las lleva muy a muerte, muy a corazón. Entonces, nosotros teníamos que ver el tema de la financiación para el vestuario de las chicas del baile, del drill, la comparsa y todo este tipo de cosas. Entonces, yo cuando entré a Sumate me metí a un mundo nuevo, porque es como estar trabajando para una empresa sin paga. Era eso. Entonces, yo justamente entré al área de seminarios y talleres y yo entré y teníamos que hacer un seminario. No recuerdo ahora el nombre del seminario, lo hicimos en el auditorio de la Nacional, lo alquilamos en el auditorio de la Nacional, y yo me encargaba también de contactar con distintos ponentes, tanto de Piura como de Lima, y ya en los últimos años ya internacionales. Entonces, lo que nosotros hacíamos es contactar con los ponentes, lo que yo hacía, contactar con los ponentes, ver el tema que podía ser de interés para el seminario. Veíamos el tema de la logística, o sea, los vuelos, el hospedaje, la comida y todo esto. Los invitábamos, obviamente, la universidad nos respaldaba y nosotros cobrábamos por la entrada, evidentemente. Y gracias a que la UDEP nos daba este convenio, el que asistan a los 2 o 3 días del seminario daba el paso a que el alumno pueda tener un crédito extra. Entonces, eso iba muy bien porque eran créditos que no se consiguen así nada más como una materia, sino eran créditos de cursos específicos. O sea, cursos así que no tengan que ver. Entonces, a nuestro seminario venían de ingeniería, de la Facultad de Derecho, de la Facultad de Comunicaciones, porque sumaba, eran seminarios así abiertos a todo el público. Y también venían externos, obviamente. Entonces, ahí me di cuenta de la magnitud de hacer un evento, porque teníamos que ver coffee break, teníamos que ver la parte de los ponentes, teníamos que organizar los horarios de los ponentes, teníamos que ver el tema de las asistencias, la convalidación de créditos, la emisión de certificados, la aprobación de todo el temario con la universidad, porque la universidad tenía que aprobar todo. El tema de la música también, o sea, la música en intermedios también lo tenía que aprobar la universidad, porque la UDEP es del Opus Dei, entonces que buscaban música que no entre en conflicto con los ideales de la universidad y los valores, entonces eso. Eh, a fin de cuentas, el evento de seminarios generaba demasiado dinero, demasiada rentabilidad, y ese dinero, pues lo usábamos al final en lo que son las Olimpiadas. Y ya esa era otra logística, porque ver el tema del vestuario, de las coreografías, de ver los lugares donde se ensayan, de ver, alquilar el tráiler y seguir con toda la normativa. Dentro de Sumate también estaba el área de finanzas, que aprendí mucho de esta área, que es una área que me gusta mucho porque ellos tenían que ponerse en contacto con distintas empresas y pedir auspicios. Evidentemente era un poco complicado, pero sí, nos auspiciaba Tao, San Carlos, distintos chifles o leche, o sea, conseguimos buenos auspicios. Entonces se podría decir que era una empresa dentro de la facultad para que trabajábamos para los alumnos, para poder integrarlos y hacer su experiencia dentro de la universidad mucho más amena, mucho más divertida y fructífera, porque el tema de simplemente asistir a clases es un poco aburrido, entonces buscábamos que interactúen entre ellos y hacíamos este tipo de actividades. También hacíamos actividades de deporte, o sea, competencias entre las mismas carreras, de fútbol, vóley. Entonces, esto a mí al menos me permitió mucho interactuar con los profesores y ganarme mucho su confianza.
no solo de los profesores, sino que también muchos alumnos me veían y es como que, hola, Janela, y yo, hola, ¿qué tal? No recuerdo, no recuerdo tu nombre, recuérdamelo, pero que me alegro de que estés aquí. Éramos como que ya un poco más figuras públicas en la universidad, pero y obviamente teníamos mucha responsabilidad porque el tema de controlar la imagen personal siendo universitarios es un poco complicado. Pero sí, el tema este de estar en una organización me permitió saber eh, con mucha anterioridad cómo funcionan las empresas, por así decirlo. Y esto cuando yo tuve el privilegio de terminar la universidad en COVID, el primer semestre de COVID. Gracias a Dios era prácticamente 2 cursos que tenía que terminar, pero fue un reto para mí porque los profesores no estaban capacitados para poder hacer este salto a la tecnología. Entonces tú veías que el profesor trataba de explicar y enfocaba una pizarra detrás de él y no se veía absolutamente nada. Entonces estaba como que no estoy viendo absolutamente nada. Por favor, pues agrandar o enfocar. Entonces, felizmente eran 2 cursos que no eran tan importantes que como dicen, los he ido pateando, que eran de humanidades, pero bueno, eso. Yo creo que durante toda mi carrera no tuve esta duda de si es que lo estoy haciendo bien o lo estoy haciendo mal, porque felizmente estaba muy acompañada de mis amigos y también de la familia que hice en Sumate, me fueron empujando si es que sentían que yo iba decayendo. Yo creo que el reto fue venirme a España. Ese realmente ha sido mi gran reto porque yo salí de la universidad y comencé a trabajar. Evidentemente comencé a trabajar en la empresa familiar, en la empresa de mi padre. Yo ya trabajaba desde mucho antes haciendo prácticas, o sea, comenzando desde abajo, desde contar un metro de cable y he ido creciendo y ascendiendo en los puestos, por así decirlo. Entonces, mi papá no quería que yo llegue y de frente me posicione, sino quería que yo aprenda, porque si yo no podía llegar a explicarle a una persona si es que yo no entendía nada de electricidad, porque es una empresa de electricidad. Entonces, comencé ayudando en el inventario, relacionándome con los productos y después he ido creciendo, he ido aprendiendo cómo funcionan los productos y ya he ido a charlas de Siemens, Schneider, ABB, o sea, empresas que tienen productos eléctricos para poder entender cómo funcionan este tipo de cosas. Y sé que mi rol era netamente administrativo, pero yo sentía que tenía que prepararme para poder defenderme si una persona llegaba y me preguntaba sobre una bomba centrífuga para abastecer agua para 30 pisos. O sea, necesitaba saber las matemáticas detrás de eso. Y felizmente mi padre me dijo, tienes que aprender. Y yo, ok, voy a aprender. Pero em, fue algo muy retador para mí también, porque como eran ingenieros, son personas y son actualmente ya jubilados, eran en ese entonces personas de mente muy cerrada. Entonces, llegar que una niña que sale de la universidad, querer implementar nuevas medidas, nuevas estrategias para poder hacer mucho más grande la empresa, les chocó mucho y fue muy retador para mí meterme a un sector, a una industria que es dominada por hombres, básicamente. Porque, a ver, es ingeniería, es electricidad, mecanoeléctrica y todo esto es dominado por hombres. Entonces, sí que me sentí un poco volví a sentirme como era cuando estaba en las competencias y tenía que afrontar a muchas personas, muchas niñas, o sea, me volví a sentir igual, me sentí pequeña. Entonces, muchas veces sí que lo consideré, realmente creo que no estoy en el lugar correcto, en el rubro correcto, yo creo que podría estar en una oficina muy tranquila, muy calmada, viendo contabilidad o finanzas o economía y listo, pero yo opté por seguir luchando y metiéndome a este sector que es como un poco complicado. Entonces, mm, poco a poco
me fui preparando mucho más y ya les fui dando labia a los ingenieros que querían chancarme, por así decirlo. Se dieron cuenta de que no estaban hablando ya con una niña que había salido de la universidad, sino con una persona que estaba aprendiendo y que quería salir adelante. Entonces ya empezaron a tratarme con un poco más de respeto, un poco más porque, a ver, eso lo he tenido que ir ganando con los años. A los 20, a ver, ¿cuántos años tengo? 27. A los 24 más o menos, o sea, después de estar trabajando todo ese tiempo, decido estudiar una maestría y decido estudiarla en España. Entonces, lo decidí por m- mi propia cuenta, por así decirlo. Hice los pagos, hice el pago de las tasas, de la matrícula y todo esto. Y unos 4 o 5 meses se los dije a mis padres, me voy a España. Ya, pero tú trabajabas con tu papá, ¿no? Sí, Ya. seguía trabajando, seguía trabajando. Entonces se quedaron así como que, ¿qué? ¿Cómo que te vas? Digo, sí, me voy a estudiar, necesito seguir aprendiendo, necesito seguir ampliando mis horizontes y siento que es algo que necesito hacer. Voy a estudiar un máster de dirección de alta gerencia empresarial y después se me dio la oportunidad de hacer la especialización de finanzas internacionales, lo cual me vino muy bien porque me di cuenta de que las finanzas son algo que en la universidad me encantaban, no las vi tanto mientras trabajaba porque me enfoqué más en la parte administrativa, pero en la especialización recobré ese amor a las finanzas que dije, es que las finanzas a mí me siguen encantando desde la universidad. Entonces, mis padres dijeron, bueno, pues vete. Bueno, pues vete. Y yo dije, me voy. Mm, el primer año, o sea, los primeros meses sí que fueron un poco duros para mí, porque estaba sola. No tenía, o sea, recién estaba comenzando a hacer mi grupo de amigos, pero no son personas con las que podía, no sé, llamarles en caso de una emergencia. Recién estaba construyendo mi red de amigos. Terminó la universidad, estoy en Madrid, me quedo acá en Madrid, em, y empieza la encrucijada de búsqueda de trabajo. Eh, es un poco complicado porque estaba en ese entonces en trámite de la ampliación de mi NIE, entonces no podía trabajar hasta que esté todo regularizado. Cosa que el NIE es un dolor de cabeza, la verdad, para los peruanos o inmigrantes. Cuando ya se me aprueba todo eso, pues ya tengo el permiso de quedarme un tiempo más y pues que empiezo a trabajar de consultora financiera independiente ya. Gracias a que me estuve formando previamente, obteniendo muchos certificados, pues que se me da la posibilidad de colaborar con distintas empresas y bancos y yo ofrecer mis propios servicios de consultora y asesora financiera. Entonces, hasta donde estoy, que es 13 de noviembre de 2025, se podría decir que he llorado mucho, extrañando a mi familia, los he extrañado mucho, he hecho muchos amigos, he hecho hermanos, por así decirlo, nuevos. Mi compañera de casa es prácticamente mi hermana, la quiero mucho, me ha ayudado bastante, porque yo podré estar lejos, podré ser más independiente, pero de todas maneras extraño a mi familia, extraño la comida peruana sobre todo. Entonces, sí que el tema de dejar todo y tomar la decisión de venirte es, a mí me dicen que es de valientes, otras personas dicen que es de cobardes. Yo pienso que es de muy valientes porque me enfrenté sola a un cambio totalmente radical y a fin de cuentas me está viniendo muy bien porque me gusta estar aquí, me gusta estar en Madrid, me gusta la ciudad, me gusta la gente, me gusta los amigos que he hecho, la familia que he creado, me gusta mi trabajo porque sigo trabajando para Perú, pero ya menos horario peruano, le dedico un poco menos de tiempo porque ya dejé personas
de confianza en Perú para que se hagan cargo de liderar, por así decirlo. Y ya simplemente yo recibo varios reportes, tomo una que otra decisión, me involucro cuando alguien mete la pata, o sea, ese tipo de cosas. Ya no estoy tan compenetrada en la empresa, pero sigo estando presente ausente, por así decirlo. Y ya me dedico mucho más acá a mi trabajo en España, y lo cual me gusta demasiado. Y espero seguir creciendo, la verdad, porque me gusta mucho. Genial. Yanela, has descrito cosas interesantes en diferentes puntos de la vida, ¿no? En la universidad siempre hay que buscar esos tiempos y esas opciones, esas alternativas que te da la universidad para precisamente aprender, ¿no? El tema de Sí. los voluntariados, que es como un Ujú. voluntariado, el tema de Sí. Súmate, eh, participar en organizaciones de eventos, en las olimpiadas, porque no solamente es como aprender a manejar esta empresa chica, no solamente es eso, sino también es tú mismo crear esa red que por lo visto se te hace fácil, tienes el don de crearlo. eh, y eso es un llamado que hemos hecho a lo largo de este podcast. Aprovechen esos años que parece que tienes mucho que hacer, parece que tienes, como tú dijiste, ¿no? Los horarios complicados, pero aprovechar esos momentos de la vida que al final la universidad, a mi gusto, es como la etapa más bonita de la vida, por los amigos, porque esa es el momento en el que estás recibiendo todas las herramientas que van a servir para tu futuro, pero también es el primer encuentro con los que van a ser tus futuros colegas, Ujú, quizás los que te van a ayudar en la vida profesional. Entonces me pareció súper importante esa parte que describiste. Luego el decir, oye, en mis primeros años no me respetaban mucho o no me respetaban nada, o que te encontraste en un ambiente muy masculino ujú. y claro, en esos momentos recién egresada, administradora, no ingeniera, no te sentiste muy valorada. También son importantes no de fallecer, ¿no? Tú dijiste, ¿sabes qué? eh, Tienen esta mentalidad, tienen este perfil, no están acostumbrados, pero yo me voy a formar, voy a conversar al nivel, voy a ver YouTube, ir a eventos, formarme, no simplemente, Tratar de, o sea, no rendirme a fin de cuentas, sino también buscar soluciones, buscar alternativas para ponerme a la par, porque a fin de cuentas somos personas y somos iguales. exacto, Y que sea hombre, que sea mujer, sea mayor, sea menor, no significa que me puedan tratar de menos, porque yo también puedo aprender y puedo exacto. ponerme a su igual. Claro. Y bueno, esto también es súper importante decirlo porque de repente en la idiosincrasia piurana o peruana también es un poquito así, ¿no? Un Sí, poquito de que al inicio una mujer en este entorno no es muy valorada. Entonces también hay que estar preparados para eso, pero no dejarse empequeñecer por otras personas. Y exacto. finalmente tu decisión de irte a España, como inesperada para tus papás, pero yo encuentro como que eso imposible que le digan de cobardes porque es una decisión que, o sea, para la mayoría de la gente toma trabajo, dar ese paso. Puede ser que tú digas, o que las personas digan, pero es que va a estudiar, no es que esté en una situación difícil. Sí, pero todo lo que quieras, vas a un lugar nuevo, Luego, sin contactos, a formarte, que también a mí me pasó que cuando yo salí de Perú también a formarme afuera, tenía ese miedo de decir, ¿y seré yo lo suficientemente inteligente, capaz de atravesar esta formación, este máster o lo que sea, eh, con éxito? Entonces yo creo que es de súper valientes ese punto y qué bueno que también te hayas encontrado con gente buena con la que ya estás compartiendo la vida, el día a día y que ya tengas con quién apoyarte. Yo siento que la parte de vivir afuera puede sonar glamurosa porque todo el mundo debe no, decir, ay, vive en España, pero tiene sus momentos de soledad, de extrañar la familia, de extrañar las costumbres y para nada siento que sea de cobardes, yo siento que es una decisión muy valiente, muy atrevida, muy osada
y además que por lo que he visto también no solo has venido a sacar un máster, te has metido a estudiar otras cosas, has descubierto, Sí. eh, has redescubierto tu pasión por las finanzas, has incursionado en tecnología. Ujú. Entonces esa experiencia te está llenando de muchas cosas, no solamente del ámbito administrativo financiero, sino que te está llenando en temas personales eh, y te está ampliando la visión. Así que me encanta todo este camino que has ido narrando, Janela. Muchas gracias. Pero sí. Janela, no sé si alguna vez tú te has cuestionado cuál es tu porqué. ¿Con qué razón, cuál es tu motivación para levantarte todos los días? Mi motivación, bueno, los últimos días han sido para sentirme mejor porque estaba enferma. Pero mi motivación, y es algo que también me lo pregunto cada semana porque interiorizar los motivos es importante, sobre todo escribirlos es importante para mí. Y yo tengo un chat conmigo misma donde pongo el por qué me levanto. Entonces, una parte es para tener una estabilidad aquí en España. Trabajo y no solo una estabilidad económica, sino también una estabilidad emocional, una estabilidad mental, porque quiero estar en paz conmigo misma y estar en paz en el lugar donde estoy viviendo. O sea, ese es uno de los motivos por los que yo me levanto y el piso con el pie derecho. O sea, eso, la estabilidad. El otro motivo, aparte, es que, a ver, si bien es cierto, yo soy independiente, viviendo sola, porque sola gano y tengo que pagar absolutamente todos los servicios, gastos, renta y tal, pero me gustaría ser mucho más independiente, o sea, poder, no sé, tener mi propia casa acá. Sé que estoy soñando muy alto, pero no está de más tenerlo en el horizonte, vislumbrar la posibilidad de poder quedarme acá a vivir y tener algo mío propio acá. Entonces, por eso también me levanto y también porque es más levantarme por mí misma, porque sé que puedo dar el 200% cada día, porque sé que cada día yo puedo aprender, así como también puedo aprender, puedo cometer errores y de esos errores al final voy a aprender. Me levanto también porque es lo que mis padres quieren. O sea, mis padres me dijeron, vete, vete porque estamos acostumbrados a que tú te vayas de viaje. Si desde pequeña me iba a las competencias sola, me fui, es algo que no he mencionado, pero me fui durante el tercer año, me fui a Estados Unidos a vivir slash trabajar. Em, ya es algo que yo hacía yo con mucha más frecuencia, o sea, iba por mi propia cuenta. Entonces me levanto también porque sé que puedo dar más, sé que puedo aprovechar todas las oportunidades que me presentan acá y puedo hacer las mías. Entonces, yo sé que mis padres se sienten orgullosos de mí, de la mujer que han eh, engendrado, que me han enseñado muchas cosas, me han visto crecer, me han visto cometer errores, me han visto llorar, me han visto estar muy molesta por cosas que no entendía desde pequeña y por sobre todo me han apoyado, tanto en las locuras de irme a Estados Unidos a una tormenta de nieve, como para quedarme acá en España, porque yo sé que les duele, a fin de cuentas son mis padres y sé que están muy orgullosos, pero también que me extrañan. Entonces, yo me levanto más que todo por ellos, por hacerlos sentir mucho más orgullosos de lo que están. Es eso, por mis padres Genial, también. Yanela. Me encanta porque eso de anotarlo y de tener esos sueños, esas metas como escritas, son importantes, ¿no? Y que nadie te diga no se puede, porque en realidad yo creo que los latinos en España estamos contribuyendo muchísimo y, y también mereces tener eso que quieres, ¿no? Yanela, no sé si quieres recomendar algún libro, película o alguna experiencia que hayas vivido y que creas que también es importante en esta decisión, en este camino desde la elección de carrera.
A ver, en libros, si me piden recomendar libros, yo desde muy pequeña he leído fantasía. Muy bien. He leído fantasía, yo creo que la primera saga, Crónicas, no sé cómo se, Crónicas, fue que leí fue las Crónicas de Narnia. En ese entonces no lo entendía, era muy pequeño, no entendía la semejanza que tenía el libro, el autor con la religión, pero ya después lo entendí. La segunda secuela o crónicas o como se llame, fueron los libros de Cassandra Clare. Y últimamente he vuelto a leer los libros de Percy Jackson, entonces no sé si estos, o sea, estos libros sí que enseñan muchas cosas. Enseñan resiliencia, enseñan paciencia, enseñan amistad, enseñan a no darse por vencidos así se te caiga el tártaro encima. O sea, este tipo de cosas a mí me gusta mucho leer porque podrán ser cosas un poco infantiles, pero teniendo otra mentalidad, tú ya vas teniendo una nueva perspectiva de lo que vas leyendo. ¿Ya? Cuando yo los leí cuando era niña era pura fantasía, pero cuando los he vuelto a leer es como que, ok, esta persona me está tratando de explicar y enseñar ese tipo de cosas. O sea, ya lo veo con otros ojos. Si es una serie, pues me gusta mucho La Ley de los Audaces, Suits. Es de abogados, pero es una serie increíble que me ha podido tener un pensamiento mucho más avispado, o sea, pensar mucho más las cosas. Y en cuanto a experiencias, yo recomiendo involucrarse mucho en las actividades de la universidad. No solo en las actividades de la misma facultad, sino también en las actividades de voluntariado. En la universidad donde yo estuve, doy gracias a Dios que habían demasiadas organizaciones de voluntariado de distintos aspectos y yo doy gracias a que llegue a la familia de Sumate. Pero si no hubiese llegado a Sumate, hubiese llegado a Univas o a una Carta a Dos Corazones o a distintas organizaciones que habían en la universidad que destinan el tiempo, nuestro tiempo, para distintas acciones de caridad, por así decirlo, y también involucra el organizar a los estudiantes. Entonces, creo que este tipo de experiencias, si bien es cierto, se adquieren después de salir de la universidad, si hay la posibilidad de poder experimentarlo antes, es mucho mejor porque ya te estás preparando. Algo que yo considero que la universidad en cuestión de cursos es que te enseña toda la parte teórica, un poco de la parte práctica, eh, pero la parte sociable la vas adquiriendo por tu propia cuenta, relacionándote con tus compañeros, con los profesores y si la misma universidad te brinda herramientas para poder desarrollar mucho más las habilidades blandas, el liderazgo, el tema de la resiliencia, el tema de la organización y la responsabilidad, pues qué mejor que aprovecharlo. Porque considero que mi vida, si no hubiese entrado a Sumate, hubiese sido muy pobre. Porque tenía tanto tiempo muerto en la universidad que me hubiese quedado dormida. Y cuando entré a Sumate, ese tiempo lo invertí en distintas cosas, distintas actividades, distintas reuniones y planificaciones, logística y todo esto. O sea, sumó bastante a mi vida y estoy muy agradecida por haber estado en esta organización. Aprendí mucho. Pero eso. Me encanta. Yanela, ha sido una conversación muy, muy linda. Agradezco mucho que hayas participado en ella. Por cierto, a Yanela la he contactado gracias a networking también, ¿Sí? a un evento que hizo nuestra universidad y gracias a la cual me he enterado que hay muchos Muchos estudiantes peruanos. de nuestra universidad y muchos peruanos, obviamente, ¿Sí? aquí en España. En España. Agradezco esta conversación que ha dejado como mensaje, creo, principal esto de atreverse, de no dejarse pisar por otros, sino de buscar uno mismo el camino, no quedarse en la queja, en el lamento, ¿cierto? Sino aprender y crecer y tener esta vida social que te ayuda, que te da la mano, no solamente en lo profesional, en los momentos personales difíciles. Así que encantada de haberte conocido, Yanela. Encantada, Ana Paula, igualmente. Me ha gustado mucho también conversar contigo. Muchas gracias. Gracias.